Entonces, hoy día el Señor tiene una palabra para ti. En estos tiempos que son tan difíciles, creo que es mucho mejor estar escuchando lo que dice la palabra de Dios. Todas las cosas que el Señor ha hecho en el Antiguo Testamento ha sido como una revelación del amor de Él frente a una humanidad caída, una humanidad alejada de Dios, una humanidad que no tenía el deseo ya de servirle al Señor porque se había apartado. Dice, ese fue el primer Adán. Pero el segundo era Jesús, que vino a restaurar. O sea, de los cuales todos ustedes que están aquí son partícipes, porque de alguna forma usted le recibió al Señor, no porque usted ha querido, sino porque Él primeramente, por diferentes formas, ha venido a hablarle, ha venido a buscarle. Dice, con lazos de amor os atraí. Él es el que tiene el deseo, como está escrito. Dice la palabra de Dios, Él no quiere que nadie se pierda, que todos vuelvan al arrepentimiento, que todos vengan a su presencia, que todos aquellos que están en el mundo puedan tener una oportunidad de decir, yo quiero, Señor, yo te entrego mi vida, yo quiero que tú te manifiestes en mi vida. Tienes que revelarme cuál es el propósito que está escrito y que tú tienes para mí, porque cada uno de nosotros somos diferentes, ¿sí? Y el maligno les ha dañado a cada persona de una manera diferente. Cuando yo veo en los retiros, encuentros que tenemos, veo cómo los hombres, mujeres, jóvenes y niños han sido marcados por palabras que han salido de nuestra boca, palabras que no son del corazón de Dios, sino es de una naturaleza caída, de una naturaleza de un hombre pecador, que solamente piensa, razona como el mundo le ha enseñado, como papá le ha enseñado, como en la escuela le ha enseñado. Pero el Señor nos dice, yo he enviado a mi hijo amado, para que tú puedas entender que Él pagó el precio más grande para salvar este mundo. No dice solamente algunos, sino el mundo entero. Él entregó su vida en la cruz del Calvario para que tú y yo pudiéramos, y cualquiera que esté alrededor, pudiera tener la presencia del Señor en su vida. Es una bendición. Él pagó todo, pagó por los más malos, porque dice, de tal manera amó al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. O sea, el más malo que tú puedas ver en la calle, el más malo que tú puedas saber por la historia, por Él murió el Señor. Pero la única forma para poder ellos ser partícipe de esa salvación tan grande que hizo el Señor Jesús, la única forma es recibir a Jesús por fe. Si no le recibes, no podrás tener la bendición de lo que Él hizo en la cruz. ¿Qué hizo en la cruz? Él pagó nuestros pecados. Con su sangre nos limpió. Nos dio la bendición de ser perdonados de nuestros pecados. Dice, perdonados, echados en el fondo del mar, nunca más me acordaré. Eso es lo que el Señor está diciendo. No se va a acordar. Y si Dios perdonó, ¿quién va a condenar? Eso, para tener el entendimiento. La segunda cosa que yo veo en la palabra de Dios, dice, nos redimió. O sea, nos volvió a traer ahí a la presencia, a tener la conexión que no teníamos antes. Porque Adán, cuando pecó por desobediencia,
Entonces nosotros sabemos que ahí en la cruz, ahí en el huerto del Edén, se cortó la comunión con Dios. Pero Jesús, al morir en la cruz, ya usted sabrá que restauró esa comunión. ¿Cómo? Pagando Él con su sangre nuestros pecados. Nos perdonó, nos dio la bendición de ser restituidos para volver ahí a la casa de Dios. Ahí comienza nosotros a entender que también somos santificados por su sangre. Querido hermano, yo les digo estas cosas porque en el corazón mío, después de 47 años de estar ministrando, yo puedo ver que hay gente que todavía no ha entendido el gran sacrificio que Jesús ha hecho en la cruz del Calvario, y por no entenderlo sufren, porque si Él dice que lo derrotó a Satanás en la cruz, ¿lo dice así o no? Bajó hasta lo más profundo, ahí a los infiernos, y le quitó las llaves, la autoridad. Entonces dice así, que nosotros, al haber recibido al Señor, nos dio la bendición de darnos el Espíritu Santo como un regalo, ¿sí? A los hijos. Por eso nos dice, tú, yo somos templos del Espíritu de Dios. Entonces, si tú eres templo del Espíritu de Dios, tú puedes adorar, bendecir. Nosotros tenemos esa bendición. Ahora, cuando nosotros conocemos esto, vamos a comenzar a tener que entender que en un lado está lo que Dios dice y en el otro lado está, ¿quién? El mentiroso, padre de toda mentira, homicida desde el principio. ¿A quién le vas a creer? Muchos no saben. Unos creen a sí mismo, y si tú crees a ti mismo, ¿qué posibilidad tendrás tú de bendición? Tú tienes que creer lo que dice el Señor. Por eso es algo importante que nosotros nos reunamos y escuchemos palabra de Dios. Es excelente ver cómo los niños pueden adorar al Señor y Dios se agrada. Es excelente orar al Señor y Dios se agrada, porque tenemos acceso a su presencia. Pero una de las bendiciones que Dios dio al hombre que recibe a Jesús, le dice que esta persona tiene no solamente el Espíritu Santo, sino que es adoptado como hijo. En Romanos lo hace referencia, capítulo 8, ¿no? Somos adoptados como hijos. O sea, usted es un hijo de Dios. Por eso que el maligno quiere afectarlo constantemente. ¿Para qué? Para que usted haga cosas malas, dé mal testimonio, de tal manera, ¿no? Para después acusarte. ¿Cómo dices que eres cristiano? ¿Cómo dices que haces cosas bien? Mira que todavía sigues pensando. Querido hermano, yo te puedo decir, yo veo que la iglesia del Señor necesita siempre centrarse en la palabra de Dios. Y cuando tú quieres leer la palabra de Dios o escuchar la palabra de Dios, cuando quieres leer te da sueño. Cuando quieres escuchar, que estás atareado y estás con problemas y dificultades alrededor. Tengo que llamar por teléfono porque me van a dar un trabajo, o tengo que llamar por teléfono porque tengo que ir el lunes y alguien tiene que acompañarme. Entonces, siempre, y si están aquí, alguien está hablando y tú estás dándote la vuelta para allá y mirando, y eso es lo que está pasando. Siempre va a pasar, para que la palabra. Por eso dijo ese texto que estaba en el inicio: mi palabra no volverá a mí vacía. ¿Se acuerdan? ¿No? Esa palabra no llegue a tu corazón. Es lo que el maligno hace. Entonces, la palabra de Dios es muy importante, porque yo como hijo es mi alimento, es mi sustento, es lo que me va a dirigir, es lo que Dios va a hacer que se cumpla
porque como hijo nos hace referencia a que nosotros somos herederos de las promesas de Dios. Tú tienes promesas que te pertenecen, si es de Dios, para bendecirte, no quedarte como tú eres, sino sacarte de en medio de todo ello y poder entender. En el inicio eres un bebé espiritual, no lo conoces todo, pero con la ayuda del Señor, poco a poco vas a ir conociendo. Quiero orar y vamos a ponernos de pie, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedirle al Señor, ¿sí? Para que en estas breves palabras, textos bíblicos, puedan entrar a nuestro corazón. Y yo quisiera que, si usted se ha ido ya al baño o quiere irse al baño dentro de un ratito y vuelva, no se pierda todo lo que vamos a recibir. Sí, vamos a ver. Cierre sus ojos. Padre, te damos gracias. Invocamos tu nombre con toda libertad y te agrada que nosotros oremos. Tu pueblo ha venido orando y tú dices que inclinas tus oídos a la oración de tus hijos, de los justos. Gracias, Señor, por ello. Gracias, Padre, porque tú estás en medio de la congregación. Tú estás en medio, Señor, porque te agrada que te adoremos, que te demos el honor, la honra y la gloria. En este momento queremos decirte, Señor, con el Espíritu Santo que has puesto en nuestro corazón, danos tú una plena atención para que tu palabra se cumpla al propósito que ha sido enviado, para que yo lo escuche no solamente con mis oídos naturales, sino con el corazón, porque con el corazón se cree para justicia. Gracias, Señor. Yo bendigo esta congregación y te pido, Señor, que tú te muevas conforme tú quieres. En el nombre de Cristo Jesús, el pueblo de Dios dice, amén. Tomen asiento, hermanos. Tomen asiento. En realidad, como deseaba venir a hablar con ustedes, pero no era para esta fecha, sino para una próxima, porque mi misión era que vamos a tener una convención en Alicante, convención nacional en Alicante. Todos van a venir, probablemente todos los pastores de Londres vendrán y estaremos todos juntos en esa convención. Y tenemos algunas cosas importantes que hacer, porque el maligno en este tiempo pues cree que tiene el de ganar, pero dice que la iglesia siempre es victoriosa. Sí, y la iglesia somos nosotros. Sí, si dos se reúnen en su nombre, ahí está Él. Así es que tenemos que reunirnos y tenemos que arreglar. Y por eso tengo que estar por allá. Pero algunas razones fue que el Señor me trajo aquí directo. Entonces, yo quiero hablarles del corazón. No he visto muchas cosas o qué está pasando, nada. Solamente lo que la palabra de Dios dice. Voy a pedir que por favor ustedes abran sus Biblias en Filipenses. Filipenses, el capítulo 1, vamos a tener como un texto importante en Filipenses 1. A ver, vamos a leer el versículo 6 como un punto de referencia, aunque podemos leerlo desde el verso 3. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Dice así: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. ¿Qué les hacía tener una comunión? Era el Evangelio. Aunque Pablo estaba en Roma, preso, nosotros podemos ver
que estaban en una comunión. ¿Sí? Ok. Vamos, dice que desde el primer día. Ok, hace referencia a eso, pero el punto principal está en el verso 6. Dice, estando persuadido de esto, vamos a ver, están persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Acá hay una declaración muy, muy importante, al cual sería bueno que tú lo escuches. Sí. O sea, vamos a hablar aquí lo que está pasando. Un poquito. Pablo iba a predicar en Turquía, que en ese tiempo se llamaba Malasia, Samotracia, ese era el nombre. Y el Espíritu le impidió. El que escribe era Lucas, y le dijo que no había. Quisimos ir a Samotracia tampoco, pero en la noche un macedonio en sueño se le presentó, o en visión, dice, y le dijo, pasa y ayúdanos. Dice, escribe Lucas, tomando por cierto esto, que Dios nos estaba llamando. Entonces ellos pasaron a Macedonia. Y la primera ciudad de Macedonia era la primera ciudad europea que entró el evangelio a Europa. Se cumplió lo que Ananías le estaba diciendo cuando el Señor lo tiró a Pablo del caballo, no lo tiró con una luz pues resplandeciente, casi ciego lo dejó. Y él le dijo, Señor, ¿quién eres? No dice, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Pero él estaba persiguiendo personas. Imagínense, cuando tú persigues a otro, o estás hablando que esa persona tiene el Espíritu Santo. Y donde está el Espíritu Santo está Jesús. Y donde está Jesús está el Padre. Y tú no puedes perseguir a nadie. Por eso dice el Señor en su palabra, mi lucha no es contra carne y sangre, no es contra personas. Pero sin embargo nosotros, por haber sido alejados de Dios, entendemos que me ha mirado mal, no me ha dado el trabajo, no me ha prestado atención, mira cómo está pasando aquí y todo. Y nosotros apuntamos a personas, mientras que la palabra de Dios dice que no son las personas. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y esas huestes espirituales de maldad son mentiroso, el mentiroso padre de toda mentira, dice homicida desde el principio, vino para matar, hurtar y destruir. Eso es lo que hace este maligno. Y usted tiene que tener el entendimiento de eso, ¿no? Cuando alguien pasa y me dice, yo he tenido muchas experiencias alrededor de esto, pastores que han hablado tan mal de mí por alguna cosa, porque no le quise dar lo que ellos querían y todas esas cosas, y algunos se fueron y todo. La obra es de Dios. La obra es de Dios. No estás peleando conmigo, estás peleando. Yo, si hago alguna cosa, lo hago porque Dios me ha dicho. Dios me puso para plantar iglesias en España. No lo pude hacer en el inicio. Y yo le decía, Señor, pero si tú me has dicho que vaya a España. Y yo no sé por qué me paraba aquí en Inglaterra, en Londres, así. Pero mis pensamientos no son sus pensamientos. Él lo que me hizo parar ahí. Yo no veía gente de hispano, no sabía el idioma, había una serie de cosas alrededor. Pero Dios me plantó ahí y comencé a ganar gente, comencé a mirar familias. Sí, había una comunidad y Dios lo encaminó hacia los propósitos que Él tenía. Ahí los levanté, los fortalecí. Ahí conocí al pastor Carlos y Ángela, ¿no? Y los entrenamos, y trabajaron con jóvenes y todo ello.
después no tuvieron visa, se fueron. Pero yo le digo, no te preocupes, Dios tiene la forma cómo hacer. Tu corazón está para servir al Señor y así será. Y así pasó. Y volvió allá y ahí siguen trabajando en una iglesia de todas maneras. Yo sé que les duele a ustedes porque él era el pastor aquí y todo ello, pero Dios tiene en control todo. No se pongan tristes, ¿sí? Orar el uno por el otro. Orar el uno por el otro, sí. Entonces, nosotros tenemos que entender que Dios tiene sus propósitos. En esos propósitos, como dice ese texto, ¿no? Que dice, el texto hace que él fue allá y lo apresaron. Este texto de Filipenses, yo pensaba que era una carta de aflicción, de levantar a la persona que está afligida, porque yo también estoy afligido, preso en Roma. Pero no fue así. Esta carta me lo dio, pues cuando la esposa mía, la pastora, se fue a la presencia de Dios, yo me quedé shock. Y le dije, Señor, tú tienes que darme. Lee Filipenses. Y Filipenses es una carta de gozo. ¿Sí? Gracias, hermana, tengo el mío. Gracias. Tengo una carta de gozo, es decir, estar siempre gozosos y orar sin cesar. Pero ¿cómo puedo yo estar gozoso después que la esposa se va a la presencia tuya? Señor, yo no sé, yo creo en ti, creo en las sanidades, he visto sanidades, he visto milagros, pero aquí la palabra persuadido significa convencido. Tú tienes que estar convencido que el que comenzó esa buena obra, Dios, el que comenzó esa buena obra, el Espíritu Santo, el que comenzó esa buena obra, el Señor Jesucristo, es el que comenzó esa obra, te va a ir perfeccionando. ¿Qué significa? Perfeccionando. Que tú eres imperfecto y te va a reparar. Justamente en Efesios, hay un texto que hace referencia sobre eso, que a la iglesia del Señor, subiendo el Señor Jesús después que había padecido, se subió arriba y dio dones a los hombres. ¿No? Les dio apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Con qué propósito? Perfeccionar a los santos. O sea que uno que se para aquí, lo que está hablando es palabra de Dios para perfeccionarte. Pero tú tienes que entender que estás en el proceso de perfección. No eres perfecto, no soy perfecto, tenemos errores. La perfección nosotros tenemos que entenderlo como dice la palabra. Él comenzó esa buena obra. Y en Efesios dice una palabra que es interesante, que después lo podemos ver. En Efesios hace referencia, dice en el capítulo 4 de Efesios, que dice, subiendo a lo alto, dice, el Señor, dice, dio a los hombres, ¿no? En el capítulo 4 de Efesios, ¿no? El verso 11, Él mismo constituyó. Entonces ahí hemos hablado apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, ¿no? Entonces, a fin de perfeccionar. Ahora, en las diferentes traducciones, pero la palabra perfeccionar en el mismo griego es muy importante entenderlo, o sea, en el lenguaje que en ese tiempo el apóstol sabía. La palabra significa remendar, reparar, restituir, levantar, ¿no? O sea, darle en sí a la persona una posibilidad de que no continúe así. Dice que el Señor tiene un propósito con nuestra vida y tiene un propósito contigo. Yo no sé cuántas cosas te ha venido en la vida afectando porque tuviste quizás papá que no te amaron. Eres un rechazado y la forma rechazada, según los
psicólogos cristianos dicen que hace referencia mucho a un rechazo. Y el rechazo en la niñez se llama orfandad. Hemos sido huérfanos. Puedes tener a veces aún el papá y la mamá, pero el papá o la mamá se han ido más hacia uno de los hijos y los demás han sido rechazados. Ese rechazo es el que efectúa un trabajo fuerte para poner en el corazón de la persona amargura, para hacerle pensar, no es Dios, es Satanás. No te ama, no te quiere, quiere destruirte, quiere hacerte, tiene los otros mejor que a ti y cosas ellos. Imagínate, eso yo lo he visto y siempre. Pero nosotros sabemos que la palabra de Dios nos ha venido para restituirnos. Y este año es el año, ¿no?, de la restitución. Vamos a estar en el tiempo en que el Señor está restaurándonos, nos está bendiciendo. Adelante. Entonces tenemos ahí que en Filipenses está haciendo referencia de eso. Dice en el verso 6, y comenzó en vosotros la buena obra. O sea, Dios ha comenzado. Si tú estás aquí, estás en ese proceso porque estás escuchando. O lo creerás a lo que dice Dios o le creerás al maligno. Porque el maligno te va a decir, mira, a ti te han rechazado, a ti, mira cómo has llegado aquí, has tenido que mentir para hacerte residente, has querido hacer una cosa, has querido otra cosa, mira cuántas familias tienes, cuántos hijos tienes y todas esas cosas. Todo eso, ¿no?, es como un conglomerado de cosas que tú te culpas, pero tú tienes que llegar al punto. ¿Cuál sería el punto? Me gustó que un siervo de Dios habló de eso en mi corazón. Yo no soy de lo que Satanás dice que soy. No soy lo que la gente dice que soy. No soy lo que aún yo mismo diga que es lo que soy. Yo soy lo que la palabra de Dios dice que soy. Yo soy lo que la palabra dice que soy. Hermano, cuando tú le dices, le paras el carro al que viene a ti y quiere atropellarte, Satanás, le paras. Por eso es importante que tú lo leas. Les dije al principio, cuando quieres leer en la noche te da sueño. ¿Por qué? Porque no quiere que tú entiendas, no lo comprendas. ¿Cuál es el beneficio tan grande que Dios ha hecho por nosotros? Él no te viene a condenar. Él llevó todos tus pecados en la cruz, los presentes, los pasados y los que vas a arrepentirte en el futuro. Ya lo llevó porque eres hijo. ¿Quién de nosotros a su hijo lo va a condenar para que se muera? Nadie. Como hijos estás en el hueco de su mano. Como hijos estás en su corazón. Como hijo tú tienes la bendición del Espíritu Santo. Sí, escúchale, abre tus oídos y entiende lo que el Señor está diciendo. Entonces, yendo así, podemos ver ahí, dice, para perfeccionar hasta el día de Cristo. ¿Cuándo vamos a ser perfectos, hermano? ¿Y cuándo será? Cuando el Señor viene, esto natural se va a transformar, ¿no? Ahí comprenderemos cómo hemos conocido y entenderemos. Ay, yo peleando, qué tonto he sido. Ay, bueno, pero ahí comprenderé la bendición de lo que Dios ha hecho para mí. Su bendición es tan grande. Te bendeciré y serás de bendición. En ti serán benditas las familias de la tierra. O sea, eres un hombre, una mujer, un joven de bendición. Sí, y tus palabras tienen que ser. Tus palabras tienen que ser de bendición. Entonces, ¿cómo lo entendemos? Si les predico toda la tarde puedo predicarles o todo hasta este, pero quiero que nos vayamos al capítulo 2 de Filipenses, el versículo 12.
Vamos a leer unos cuantos versos y vamos a sacar unas verdades ahí. ¿Sí? Ok. Bueno. Aquí en el capítulo 2, la primera parte del 1 al 11, capítulo 2, 1 al 11, no lo vamos a leer, pero habla cómo Jesús, estando en su gloria, Él se despojó de todo ello para venir y estar en condición de hombres y humillarse, ¿no? Hasta la muerte. Pero era una muerte de cruz, ¿no? Había un sentir de ese amor que nos daba a nosotros para que nosotros pudiéramos en adelante ser bendecidos. Por eso les digo, la palabra de Dios tiene una bendición especial. Si usted no lo comprende así, hermano, usted no lo va a buscar. Porque el maligno le va a decir, ay, que no lo sé, no lo entiendes. Mira que es muy difícil, tienes que ir a estudiar a un seminario, a un instituto para entenderlo. Pero no es así. Nosotros tenemos que entender que la palabra de Dios es una palabra que Dios te revela. Tú lo puedes haber leído muchas veces, puedes haber estado y aún te lo hayan anunciado y te lo sabes de memoria, pero la palabra revelada es una palabra que va a llegar a tu corazón en un tiempo que es importante, que el Señor te lo va a dar para que tú le digas y tú le puedas decir, Señor, ¿qué me estás diciendo aquí? ¿Qué quiero entender? Entonces tú lo vas a volver a meditar y lo aceptas en tu espíritu, porque con el corazón se cree para justicia. Lo justo de Dios es que ve, mi hijo está viendo, lo está creyendo en el corazón. Sí, imagínate, en el corazón, no por el razonamiento. Entonces, cuando tú tienes esto, vas a poder comprender. Entonces dice, haya esa actitud que tuvo Cristo Jesús. Y entonces del verso 12 dice, por lo menos vamos a ver tres o cuatro cositas que puedo sacarles aquí a ustedes. La primera cosa es, tenemos que obedecer. ¿Qué fue la caída de Adán y Eva? La desobediencia. Sencillamente, ¿no? Porque le digo, no lo toques. Es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Mientras el otro viene y le dijo, y él tenía libre albedrío. Eso podríamos hablar en teología en diferentes formas. Pero la cosa es que decía el verso 12, por tanto, si hay ese sentir en Cristo, que hubo en Cristo Jesús, dice, por tanto, amado mío, como siempre has obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más, ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. La obediencia, hermano, la obediencia no es una carga tan grande que te va a poner si tú no lo sabes. Si te es muy pesada, nunca lo va a hacer. Él lo va a hacer a la medida de lo que tú conoces. Obedecer. Obedecer es que Él te habla por su palabra, por medio de su Espíritu Santo, y tú te pones en camino. Obedeces. Sí, a veces sí, pero esto no es así, no es natural, que esto, que el otro. Yo lo he visto, yo le digo, hermano, obedece. Tú quieres servirle al Señor. Es cierto que la palabra de Dios dice que a Él tenemos que honrarle. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Lo demás vendrá por añadidura. Lo demás, ¿qué es lo demás? Lo demás, lo que tú sientes, lo que deseas, va a venir añadido. Pero lo que Dios quiere es que estés bien seguro en su palabra, obedeciéndole. Porque cualquier cosa que tú obedezcas y te haga cualquier cosa que pase, tú le vas a decir, Señor, yo te obedecí, así que sácame este problema. ¿Sí? ¿Cierto? Tú me has obedecido. Me gusta, sí, vamos. Y se tornan gente que se le ha pagado la deuda, gente que no tenía posibilidad de estar, se le cambió, gente que no tenía trabajo, se tuvo el trabajo. Al principio decías, al pastor, al padre le he hablado muchas veces para que él me dé un buen trabajo y todas esas cosas. Sí, buen trabajo. Hemos orado y le ha comenzado a
a salir varios trabajos. Al comenzar a salir estos varios trabajos, le digo, pero tienes que obedecerle a él. Acuérdate, el sábado, mayormente el domingo, es el día en que nos reunimos para escuchar la palabra de Dios. Y tenemos también reuniones de grupos familiares o células y todo ello durante la semana. Dale tu tiempo al Señor. Entonces ellos van y de repente encuentran, y los más podríamos decir más fáciles para poder trabajar y ganar bien, los fines de semana. En algunos lo desechan porque quieren al Señor estar aquí en la iglesia, pero otros se van y poquito a poquito se apartan. Entonces algunos vinieron desde Sudamérica, tierra nueva, vida nueva, y es una mentira, porque la vida misma, todo lo que tú eres, no te lo puede cambiar la tierra nueva. No te lo puede cambiar. El que quizás tengas un poquito más de dinero, un poquito más de posesión, pero tu carácter, tu forma de ser, siempre estará afectándote para no hacer lo que realmente debes hacer. Entonces, en una situación así, lo que el maligno quiere es que tú no sepas, no obedezcas lo que Dios te dice. Dios nunca te va a poner una carga que tú no puedas llevar. Él es bueno. Es nuestro Padre. Tú no pones una carga grande a tu hijo, ¿no? Cuando está en casa, no. De acuerdo a la medida de la estatura que ellos tienen y entendimiento le vas a dar. Entonces, eso es muy importante. Entonces, obedecer. Y él le dice que no solamente obedeces cuando yo estoy. Pablo le está diciendo a la iglesia, porque estaba muy lejos. Él estaba en Roma y el otro estaba en Filipos. Filipos era en Macedonia, cerquita a Turquía, ¿no? Pero obedecer, yo sé que ustedes obedecen, porque la clave del cristianismo es obedecer al Señor. Esa es la clave, no es otra cosa. Por causa de la desobediencia entró todo este pecado, esta maldad, esta oscuridad, esta tiniebla al mundo. Entonces ahí tenemos uno. La segunda cosa que podemos ver, dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Otra vez, te está diciendo, obedeces, Él está metido dentro de tu vida. Dentro de tu vida, ¿qué es lo que está haciendo? Que Él va a producir en ti dentro el querer y el hacer por su buena voluntad. Y la voluntad de Dios es buena. No es mala, no te va a poner ahí para destruirte, afectar. No, Él no es como el maligno. No, Él tiene pensamientos de bien y no de mal, como dice su palabra. Pensamientos de bien y no de mal, para que nosotros podamos cumplir el propósito por el cual estamos aquí. Algunos ni siquiera lo saben, porque no lo entienden en la palabra de Dios. El propósito está. Mayormente es que dice en Efesios que dio esos dones a los hombres para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio. No dice para que tú tengas una vida tan feliz y todo ahí gastándote. No, para la obra del ministerio. Es el ministerio. ¿Qué es lo que está fallando en este tiempo? Tantos millones de personas. Pero conforme tú vas haciendo, lo demás viene por añadidura. Lo demás vendrá por añadidura. No tendrás falta. Eso es la bendición, ¿no? Yo tengo un hermano que siempre se me viene y dice, pastor, me voy a África. Sí, ¿y a qué parte te vas? Me estoy yendo por esa zona de Angola y todas esas cosas. ¿Y te vas tú solo o qué? No, con toda mi familia. Y hemos juntado dinerito porque queremos ayudar a un orfelinato allá y hacer una escuelita y no sé qué cosa. Ya, que el Señor te bendiga. Vamos a orar y vamos a poder bendecir también. Se va. Y regresa todo ferviente. Pastor, estoy bendecido. Dios me ha bendecido. Tengo un buen trabajo. Hago por internet muchas cosas. Bueno, nunca le falta. El que comparte y da a los pobres, a Dios presta. Y Dios se lo devuelve. Hermano, piense usted.
Piense, eso es lo que nosotros. En cambio, nosotros podemos acumular, y de repente, pastor, alguien me ha sacado todo el dinero del banco. Ay, ¿y qué pasó, mi hermano? No sé qué pasó. ¿Cómo está tu dádiva para la gente que tiene necesidad? ¿Cómo está tus ofrendas para la iglesia? Porque la ofrenda de la iglesia te cubre, te bendice, ayuda, porque es el cuerpo de Cristo, ¿no? Entonces, en una situación así, ya voy entendiendo que algunos tienen muchos problemas con eso. Entonces, hay que obedecer, pero al obedecer, vamos a hacerlo según la voluntad de Dios. Haz la voluntad de Dios. Dios te ama, hermano. Tú puedes decir quizás muchas cosas. No me ama porque me pasó esto, no me ama porque me pasó esto. No, Dios te ama. Su buena voluntad es agradable y perfecta, dice en la palabra de Dios. Entonces, esa voluntad de Dios para ti, hermano, tú eres único y eres hijo de Dios. Tú eres único y estás en el ojo del Señor, ¿sí? Y quizás muchas cosas no lo conoces. Eres como un bebé que te vas por aquí. Un bebé fácil se le puede guiar con un ¿cómo le llaman esto? Un caramelo. Entonces le vas así, tú le dices ese y él va detrás del caramelo, ¿no? Pero cuando ya comienzas a crecer, ya tú sabes, entiendes, ¿no? Cosas poquito a poco. Pero Dios te ama y Él te cuida, te va a guardar. Él no va a permitir más allá de lo que el maligno te toque. Él va a pelear por ti. Eso es lo que dice. Él va a hacer las cosas porque te ama, porque eres hijo, ¿no? Entonces, Él te cuida. Aquí lo que está haciendo referencia en este texto dice, ¿no? Dice aquí que Dios es el que da, el que produce, así el querer como el hacer por su buena voluntad. El versículo 13. O sea, va a poner dentro de ti. A veces por no obedecer, pues Él no puede poner, porque no estás haciendo las cosas correctas. Ok.